buenas tardes. Gracias por acompañarnos otra vez, otro domingo más, aquí en otra entrega de Medicina de Cuerpo y Alma, en el que un servidor, el doctor Juan Carlos Estrella, y la doctora Albaluz Rodríguez, tendremos otra entrega más de Medicina de Cuerpo y Alma. ¿Cómo está, doctora? Buenas tardes. Muy bien, gracias. Bien, todo bien. Y hoy tenemos una entrevista muy interesante con el doctor Alexander Joubert Huet, médico neumólogo y especialista en medicina del sueño, quien nos disertará sobre el COVID, el polvo del Sahara y la apnea del sueño. ¿Qué le parece, doctora? Muy interesante. Muy interesante. Así que no se pierdan, siga con nosotros luego de la pausa. Muy buenas tardes, queridos amigos. Continuando con nuestro programa de Medicina de Cuerpo y Alma, hoy tenemos la presencia de un gran amigo y un gran médico, el doctor Alexander Joubert Moya, también hijo de un gran médico, padre de los padres de la neumología dominicana, el doctor, nuestro querido profesor José Joubert Moya. Y tenemos a su hijo Alexander hoy para hablar de diferentes tópicos sobre neumología y medicina del sueño. Alexander, bienvenido, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por la invitación. Alexander, hemos visto en estos días en la prensa, incluso para hoy, tenemos una foto, hoy llega una tanda, vamos a decir, una ola de polvo del Sahara. Está anunciada para hoy por meteorología, ¿no es así? ¿Y qué es el polvo del Sahara y qué es lo que pasa con eso? Y las personas que son alérgicas o son susceptibles a tener enfermedades pulmonares. Mira, las prendas de vestir se inventaron para proteger el cuerpo. Esta mascarilla se inventó para proteger las vías aéreas. La camisa se inventó para protegerte del sol, del polvo, de las espinas de los árboles. Los pantalones por igual. El sombrero para protegerte del sol. Las prendas de vestir no son para que sean marca Oscar de la Renta o marca Zara, es para protegerse uno. Cuando llega el momento de usar mascarilla, hay que usar la mascarilla. Cuando llega el momento de usar mascarilla como una prenda de vestir, por ejemplo ahora que viene el polvo de Sahara, que ya llegó, hay una fotografía que yo hice esta mañana de la ventana de mi habitación. Y los pacientes que son alérgicos respiratorios, los pacientes que son asmáticos, los pacientes que tienen susceptibilidad a tener problemas respiratorios, deben ponerse mascarilla. La mascarilla no solamente es para el COVID, es para defender las vías respiratorias, para filtrar el aire. Y entre usted ponerse una mascarilla y llegar a una emergencia por una crisis de asma, por el polvo del Sahara, yo prefiero ponerme la mascarilla. Claro. Eso hay que entender lo que es así. Que la mascarilla tiene doble función, proteger al que está sano y impedir del que esté enfermo ande regando las partículas virales. Así mismo, en el caso de pacientes infectados, cuando hay infecciones, como nos pasó con el COVID desde comienzo del 2020 a nosotros, y como está pasando actualmente con el COVID, hay que saberlo. Hay COVID, no lo hemos sentido como se sintió en 2020, porque gracias a Dios, casi la totalidad de la población está vacunada y la gente ha aprendido a defenderse del COVID. Pero aún así hay que actuar con prudencia y sin miedo. El día pasado me preguntaron a mí, ¿tú no fuiste a la boda de anoche? Digo, no era yo que me iba a casar. Si yo no tengo que estar en un sitio, no estoy. Si usted no tiene que estar en un sitio, no esté. Porque las enfermedades infectocontagiosas respiratorias se transmiten por el aire. No hay que pegarse de una cuchara, ni una botella de cerveza que estaba bebiendo el otro, ni se transmiten a través del aire. Y cuando yo estoy en un ambiente con mucha gente es capaz de ser mi fuente de contagio. Claro, claro.
No, y también parte de la población también está vacunada y le ha dado la enfermedad, o sea que tenemos resistencia. Quizá por eso el virus no es tan virulento como antes. Sí, pero que están vacunados y aún vacunados y no le ha dado. Pues conozco un caso de una persona vacunada con 4 dosis que no le había dado COVID, que le dio bastante mal en estos días. O sea, la vacuna te garantiza una protección, pero no evita que te den enfermedad. Y hay gente que no se infecta. El ejemplo que yo uso para que se me entienda es que cuando comienza el año escolar, en una habitación de 5 metros por 5 metros, meten 20 muchachos para darle clase en preprimario, y hay 2 que agarran gripe y el resto no le pasa nada, o hay 3 que agarran gripe y el resto no se infecta. Eso depende de la idiosincrasia del sistema inmunológico de cada uno en particular. Y en esos casos, doctor, de estos niños que se enferman tanto de las vías aéreas, que hacen tanta gripe, ¿usted, los neumólogos, ponen tratamiento para subirle la defensa? Porque los pediatras lo que aconsejan es que uno lo mande a la escuela. No, mándalo, pero durante el año hacen muchísimas cosas en vías respiratorias. ¿Hay tratamientos así que sirvan para subir la defensa y que el niño se defienda de forma natural contra estos virus? La forma natural de tener buena defensa inmunológica es tener buena alimentación. Comer frutas, comer vegetales, comer cereales, comer carnes, esa es la forma natural. Los pacientes dicen muchas veces, doctor, recéteme una vitamina para el niño. Digo, yo nunca he visto una mata de vitamina. ¿Cómo, doctor? Digo que yo nunca he visto una mata con frasquito de vitamina enganchado. Yo he visto matas con mango enganchadas. Yo he visto matas con guineo enganchadas. Yo he visto matas de brócoli y de zanahoria en el piso. Pero es que no queremos hacer, estamos viviendo en la etapa del desarrollo de la humanidad, donde hacer un esfuerzo es como si no me perteneciera a mí tener lo que hacer. Y entonces es más fácil ajustarle una pastilla de vitamina a un muchacho por la boca que enseñarle que coma zanahoria y brócoli. Pero la forma natural de subir la defensa, la mejor forma de subir la defensa inmunológica es con la buena alimentación. Una buena alimentación. Era como antes. Sí, Antes que uno llegaba y había jugo que de zanahoria con remolacha, que la nevera siempre tenía jugos naturales. Ya uno lo compra en el súper de cajita. Sí. Así es. Tiene No muchísimo cogemos esa luz. conservante. Así es. Exacto. azúcar. Lo natural ha ido desapareciendo ya. Sí, De verdad así que mismo sí, es. así. Otra cosa que incide sobre el sistema inmunológico es el exceso de carbohidratos que estamos ingiriendo, de carbohidratos simples, de carbohidratos rápidos. O sea, sustituimos los jugos naturales por jugos sintéticos, Artificiales. que por más que digan, No el es lo porcentaje no es lo mismo que por ejemplo, una naranja natural, un buen batido de zanahoria. Y no esas nutren, cosas. no nutren. Si no enferman, que es lo contrario. Hay algunos suplementos, incluso la gente durante la pandemia se acabaron en la farmacia. Por ejemplo, no voy a mencionar marca, pero hay un producto que es un lisado bacteriano de muchas bacterias, que son generalmente las bacterias que se complican con neumonía cuando te da la gripe. Hablo del neumococo, el estreptococo, del Haemophilus influenzae. Hay unas pastillitas que son unos lisados bacterianos, que son millones y millones de bacterias de ese tipo, muertas, que se incorporan para aumentar la defensa. Eso funciona. Sí funciona porque es un estimulador de la defensa, pero lo que más estimula es la defensa, es la vía natural. Yo le digo a la gente, por ejemplo, y lo he dicho desde que me gradué de médico, que la forma natural de subir la defensa es con la naturaleza. Usted necesita vitamina C y usted tome jugo de limón, tome jugo de naranja, toma jugo de cereza. Tú te tomas un jugo de cereza y tú tienes vitamina C en cantidades suficientes para no enfermarte por 4 días con un vaso de jugo de cereza. Y mientras tanto te hidratas con el jugo y además coges un gustico. Eso es mejor que una pastilla de vitamina. El jugo de naranja viene acompañado de los bioflavonoides, que también tienen su función. También. Antes en los cumpleaños infantiles se hacían cóctel de frutas. Antes se preparaba eso.
pero ya la gente compra refresco. Ya no se coge esa lucha ni para los niños. Antes se protegían las madres, no les gustaba darle refresco a los niños. Mejor preparaban esos cócteles de fruta para brindarlo en las fiestas, inclusive con fruta adentro. Ya la gente compra refresco. Sí. Realmente. Tú mencionaste la cereza criolla, la cerecita criolla. Cuando uno va a las tiendas de suplementos que ve la vitamina C, dice acerola. ¿Listo? Esa es la cerecita criolla, que es la fruta con la más alta concentración de vitamina C y bioflavonoides, la cerecita criolla. Aparte de eso, el jugo es muy bueno. Claro que sí. Otra cosa, ¿tú crees, Alexander, doctor Joubert, que esta incidencia, hay realmente primero una incidencia de COVID, de influenza en la sociedad, en el ambiente? Tenemos un aumento de la incidencia de eso COVID. Anda. Sí, ha aumentado el COVID y tenemos influenza también. La influenza originariamente vino del hemisferio norte. La influenza viene con el clima, pero para nadie es un secreto que aquí llegan 6 millones de visitantes todos los años, y llega el visitante y llega lo que tiene con él. Si tiene influenza, llega la influenza. Los grupos de dominicanos que viven afuera, por ejemplo en Boston, en Nueva York, que vienen a pasar vacaciones aquí, es interesante cómo se comienza a ver la influenza cuando llegan las vacaciones de Navidad, porque vienen con las personas que viven fuera y la meten aquí. Y ahora hay COVID y tenemos COVID, no sabemos hasta cuándo, no sabemos cómo se va a comportar el COVID. Se está comportando este COVID que existe actualmente de forma muy benigna, porque primero tenemos la educación que nos dejó el 2020 y el 2021, y después por la vacuna. O sea, es un conjunto de cosas. Aún así hay que protegerse, hay que actuar con prudencia y sin miedo. Si uno mete el miedo en este juego, pierde. Hay que hacer de la cosa lo más sencillo posible. Hay que acostumbrarse a saber que eso está ahí afuera y que yo tengo que protegerme. Sí. Alexander, ¿por qué se moría tanta gente? Veíamos que en Estados Unidos y en Europa, países, por ejemplo, que fueron terriblemente abatidos por el COVID, como España e Italia, se morían en esos países, en toda la área geográfica de esos países, 1.000 pacientes diarios. Y en Estados Unidos también se morían más de 1.000 pacientes diarios cuando estaba en su apogeo y no sabíamos bien cómo tratarlo y qué era lo que pasaba. Y hoy se sabe que la propensión a la coagulabilidad que producía el COVID era uno de los factores de hacer un tromboembolismo, y que eso se veía más intenso cuando los pacientes eran intubados y se le metía aire a una presión muy alta. ¿Por qué murió tanta gente? ¿Hoy se sabe eso? Murió tanta gente por lo mismo que murieron muchos indígenas cuando llegaron los españoles a América. Trajeron cosas como la viruela, trajeron cosas como la sífilis, que el sistema inmunológico de esos indios que poblaban lo que hoy es América del Norte y América Latina no conocía. Y no tenía ese sistema inmunológico cómo responderle a un agente causal de una enfermedad que no conocía la viruela. Murieron millones de gente con la colonización, porque los españoles trajeron la viruela, trajeron la sífilis y contagiaron a todo el mundo, y se moría la gente de sífilis porque su sistema inmunológico no tenía una memoria inmunológica de que esos agentes, esos microbios, le hacían daño. Y eso mismo pasó con COVID. COVID apareció enfrente de nosotros y los sistemas inmunológicos de nosotros no conocían el COVID, se portó. El COVID no es ninguna tontería. El COVID mató al principio de la pandemia varios cientos de millones de personas.
Claro. Eso no es ninguna... A mí se me murieron pacientes con COVID enfrente, se me murieron amigos queridos de toda mi vida con COVID enfrente, y todo el mundo tiene una historia diferente de eso. Y todo el mundo conoce varias personas que murieron de COVID en esa Claro. época. Personas allegadas a uno. Claro, claro, eso no es ninguna tontería. Y vuelvo y digo y repito, no quiero causar alarma, hay que actuar con prudencia y sin miedo. Sí, por eso viniste con la mascarilla. Sí, sí. No, la mascarilla es por el polvo del Sahara, para dar un ejemplo, porque la mascarilla no solamente sirve para COVID, sirve para el polvo del Sahara también. ¿Cómo es eso? Yo no sé si tú comiste gofio como comí yo en mi infancia. Claro. Y uno se ponía el gofio en la boca. Los muchachos de ahora no conocen eso. Es un maíz tostado con azúcar. Un maíz tostado, molido, y uno le decía al amiguito, ¿a que no dice gofio con la boca llena? Con la boca llena. Y entonces uno decía gofio, y ese gofio se iba a vías respiratorias y la persona tosía. Las vías respiratorias están preparadas para recibir aire, punto. Y desde que tú le metes algo diferente, el reflejo de la tos se hace evidente. Con ese polvo del Sahara, el polvo es polvo, aire más un sólido que es la arena, compuesta por sílice, por oxalatos y demás, y demás, y demás. Y arriba de eso, actualmente, cargada con otras cosas, con metales pesados, cargada con huevos de animales que estaban fertilizándose con esa lluvia de sapos que hubo en Barcelona. Exacto. Y que vienen con insecticidas y que vienen con una serie de cosas que las vías respiratorias no están preparadas para eso, y te debilitan tu integridad de defensa. Sí, porque crean una inflamación. Creando una inflamación. Todos los órganos que están en contacto con el medio ambiente, los aparatos que están en contacto con el medio ambiente, tienen una inmunoglobulina específica. La piel está en contacto permanentemente con el medio ambiente. Las vías respiratorias están en contacto permanentemente con las vías respiratorias. Uno respira 17, 18 veces al día. Y en una de esas mete para adentro cosas que no son sanas para las vías respiratorias. Y entonces el cuerpo responde. Mucho más si usted es asmático, si usted es alérgico respiratorio, si usted sufre de bronquitis crónica, de enfisema, de una serie de enfermedades, que por el uso de una mascarilla se puede evitar que se descompense. Si usted es un bronquítico crónico y se descompensa, acaba en un hospital internado 3, 4, 5 días. Si usted se pone la mascarilla, no respira ese polvo del Sahara. Vemos que, por ejemplo, en los países asiáticos está muy arraigado el uso de la mascarilla. Desde que a un asiático, a un chino le da gripe o anda tosiendo, se pone su mascarilla para no contagiar las otras personas. ¿Has visto eso? Eso es un punto sociológico a estudiar, claro, de las poblaciones. Los asiáticos están educados para obedecer. Nosotros los dominicanos, aunque suene feo, estamos educados para no obedecer. Si alguien tiene alguna duda de esa, que salga a la calle y mire cuánta gente viene en vía contraria. Es una motocicleta, el delivery del colmado, una doña que se cree que es dueña de la calle porque anda en una jipeta, y andan un don. Cada vez que una gente hace algo es porque le produce placer. Yo me como un pan tostado, pan de agua tostado, con un poquito de mantequilla. ¿Tú sabes por qué? Porque me produce gusto. ¿Tú sabes por qué yo oigo una buena música? Porque me produce gusto. Claro, el que anda en la calle en vía contraria, ¿le da gusto andar al revés? Claro. Esa es una teoría que yo no sé si estoy equivocado, pero eso es mío. Esa es la teoría del gustico, se llama. Los religiosos le dicen la concupiscencia, la atracción hacia lo mal hecho. Así es. No, y la permisibilidad, porque también aquí la calle la gente. Doctor, ¿cuándo una persona que tiene COVID debe acudir a emergencia? Porque el dominicano, nosotros solemos automedicarnos muchas veces o pensar que lo que tenemos es una gripe, y bien sabemos que el COVID es una enfermedad sistémica. Entonces, ¿qué síntomas
debe tener pendiente una persona que tenga COVID para acudir a una consulta y o a una emergencia médica? El COVID que se presenta actualmente, o se presenta sin síntomas, o se presenta con moco en la nariz, el moco generalmente transparente, con dolores de garganta, con una febrícula y a veces con fiebre, con una tos que puede ser discreta o puede ser pertinaz. Hay que buscar ayuda médica. Cuando uno se siente enfermo, uno no debe automedicarse. Los médicos estudian para servirle a los otros. El oficio de nosotros los médicos es el servicio. Y a eso siempre estamos dispuestos, a la hora que sea. Cuando una persona se enferma, tiene que ir a una emergencia, porque si ese COVID pasa de vías respiratorias altas, nariz y garganta, a vías respiratorias bajas, bronquios y pulmones, el paciente está en problemas serios. Entonces eso hay que tratar de evitarlo. Hay que educar a la gente para que sepa que la ayuda médica es necesaria. Mira, hay animales que viven solos y hay otros animales que viven en grupos. Te lo voy a ejemplificar. El oso polar vive solo, se pasa el año entero solo y en un momento del año busca a la hembra, copula para mantener la especie, para tener descendencia, y se desaparece otra vez y se pasa otro año solo. Los gorilas, por ejemplo, que son esos simios que uno lo ve corpulentos, fuertes, viven en grupos de 5, de 7, de 9 gorilas. ¿Tú sabes por qué? Porque se necesitan unos con otros. Así mismo somos los humanos, nos necesitamos unos con otros. Nosotros somos una especie animal que no somos como el oso polar que puede vivir solo, sino que necesitamos la ayuda del que está al lado de nosotros. Eso hay que saberlo. Así somos los humanos. Necesitamos del médico, necesitamos de cada uno que conozca su oficio para poder vivir en comunidad. Doctor, en su experiencia durante la pandemia que usted trató COVID, las secuelas que ha dejado a nivel de pulmón, estas manchas que se veían en las tomografías, estas sombras que dejaba el COVID, en vidrio en vidrio esmerilado, pulido, deslumbrado, no sí. me recuerdo el término radiológico, que era característico de que la enfermedad estaba en el pulmón, que muchas veces salía la prueba negativa, pero la tomografía era diagnóstica, claro. Muchísimos casos. ¿Qué pasa con eso? ¿Eso desaparece con el tiempo, esa mancha? ¿O el paciente puede tener una fibrosis? ¿Qué complicación en el pulmón como tal puede dejar el COVID? ¿O simplemente pasará como una huella de que tuvo el paciente la enfermedad? ¿Qué pasa con eso? Y es eso? que no sabemos todavía, porque no estamos hablando de que tuvimos ya 10 años que apareció el primer COVID. Tenemos un par de años de que apareció el primer COVID. Y hay personas que han regresado esos daños que le produjo ese microbio, ese virus, y no tienen recuerdos de eso. Y hay otras personas que se han quedado con recuerdos de eso. Ajá. El COVID es una enfermedad que afecta, cuando uno se pone a tratar pacientes con COVID, uno se da cuenta que no solamente se daña el pulmón, porque su vía de entrada del microbio, sino que se daña la memoria, se daña el equilibrio, se daña el corazón, sí. se dañan miles de cosas. Lo mejor que uno puede hacer con eso es estar bajo supervisión médica, claro. Porque en 5 años, doctora, yo no sé cómo va a estar ese paciente que tuvo COVID, porque no han pasado los 5 años todavía. Y tamaña cosa quedarse uno con una fibrosis pulmonar de un COVID, pudiendo eso haberse evitado. Y que esas secuelas, esos recuerdos, como dice usted, ese problema que deja, esa huella, no tiene que ver si te dio COVID fuerte o te dio un COVID leve. Como quiera, si te dio, puedes hacer esas lesiones crónicas. Seguro. No, a mí me dio suave.
Eso no quiere decir que no te vas a quedar con alguna secuela, te puede dar alguna secuela. Y he visto también en la consulta, Alexander, que hay muchos pacientes que se vacunaron o que les dio COVID con el dímero D. ¿Qué es lo que pasa con eso? El dímero D por las nubes. Bueno, que es una alteración de la coagulación del COVID. El COVID produce grandes daños, primero por la inflamación que produce en los órganos que toca. Produce una gran inflamación y después produce un desorden de la coagulación. Esos son los dos daños principales que causa el COVID. Todo el mundo tiene, todos los órganos del cuerpo de nosotros son capaces de inflamarse primero para defenderse y después son capaces de trombosarse y de tener alteraciones de su coagulación porque todito tiene irrigación sanguínea. Cuando yo tengo un insulto, por ejemplo, que este zapato que yo tengo me quede apretado en el jarrete, ahí me saca un rojito primero. Y si yo sigo con el zapato apretado, me saca una ampolla. Y si yo sigo con el zapato apretado por 2 o 3 días, me saca una llaga. A medida que pasa el tiempo, el daño inflamatorio se hace es peor. Lo único que puede mejorar a uno es una gente que tenga conocimiento de lo que es un médico y que le diga a uno que uno tiene que hacer. Quítate el zapato, déjate el pie al aire, ponte tal cosa, toma esto. Eso es correcto. Doctor, una cosa que me llama muchísimo la atención y es que gente que nunca fue asmática en su vida, después que le ha dado COVID, se han quedado apretándose del pecho. Si ¿Usted ha tenido ese caso de gente que en su vida así mismo supo lo que era un apretamiento? Hay gente que nunca no sabía lo que era hipertensión y tiene hipertensión después del COVID. Ajá. Hay gente que no tenía enfermedad cardíaca y tiene enfermedad después del COVID. No se sabe si es del COVID o si era de otra cosa que venía. A mí nunca se me olvida de los muchos pacientes que yo he atendido con COVID. Una noche que me llamó un muchacho que es ingeniero, me mandó el electrocardiograma por el teléfono y me mandó los resultados de los análisis. Yo dije, este muchacho tiene un infarto del corazón. Digo, mira, sal corriendo ahora para la emergencia. Y lo que tenía era una alteración de su dinámica cardíaca por el COVID. Igualito que si estuviera infartado. Ese electrocardiograma es y yo nunca, solamente lo había visto pacientes con infarto del miocardio. Esas enzimas con esos valores tan altos solamente suceden en pacientes con infarto del miocardio. Fíjate dónde se metió ese muchacho por un COVID. Se le dañó el corazón. Sí, sí, doctor, ¿y estos infartos súbitos en gente sin antecedentes? Acá yo pienso y he visto mucha gente, hasta familiares, conocidos, que después de la pandemia han aumentado las cifras de infartos en pacientes jóvenes y o sin antecedentes previos de enfermedades cardíacas. No sé si usted esté de acuerdo conmigo, pero inclusive personalidades como cantantes dominicanos han hecho reportes, han dicho en redes sociales de que qué es lo que está pasando, que la gente joven ha muerto. Después del COVID se ha visto muchas cosas y yo pienso que esa parte de los infartos súbitos que se están dando también deberían de tomarse en cuenta como tal vez una posible secuela de COVID. Sí, eso hay que revisarlo y solamente con el tiempo es capaz de decirle a uno por qué son esas cosas. Y no ha pasado tiempo suficiente después de esa pandemia que inició en el 2019 como para uno hacer una evaluación y hacer una conclusión y hacer una verdad de eso. Claro, claro. Bueno, estamos en Medicina de Cuerpo y Alma. Vamos a una pausa comercial y en breve volvemos con nuestra entrevista en esta tarde. En Medicina de Cuerpo y Alma, en nuestra entrevista en la tarde de hoy tenemos al doctor Alexander Joubert, médico neumólogo y que también es especialista en el sueño. Y vamos a aprovechar este espacio para hacerle algunas preguntas acerca de el tema del sueño, que es un tema que nos interesa mucho a todos nosotros
ya que es una causa frecuente de consulta y de padecimiento de muchos dominicanos el no dormir bien. Doctor, en su experiencia como especialista del sueño, que usted ve pacientes de esa área, ¿por qué no duerme el dominicano? ¿Cuál es el principal motivo que hace que la República Dominicana, el dominicano, pierda el sueño? Las dos principales causas de perder el sueño son: una, el insomnio, y la otra es la apnea del sueño. Después todas las otras causas sumadas hacen entre el 2 y 4% de la pérdida del sueño. El insomnio se da cuando uno tiene un problema, generalmente que uno debe y no sabe cómo pagar. Esa es la causa más frecuente. Y la apnea de sueño, que es de lo que nos ocupamos, tiene que ver con el ronquido. Cuando el paciente tiene unas vías respiratorias mal diseñadas o mal tratadas, hace ronquidos. Y los ronquidos van acompañados con pausas respiratorias. Es más o menos esto. Y se queda sin respirar. En ese momento que yo hago esa cesación de la respiración, la saturación de oxígeno comienza a bajar prontamente. Fíjense que uno respira constantemente. Uno es un fuelle, uno respira 17, 18 veces por minuto, porque así se necesita de que se mantenga el cuerpo humano oxigenado. Ahora, hay dos órganos que son como las mujeres que no entienden la vida, con una tarjeta de crédito con límite. Hay mujeres que no dicen: ¿cuánto tiene esa tarjeta de crédito? $5,000, esa no es buena para mí. La mía tiene que tener más. Así mismo son el cerebro y el corazón. No entienden el mundo, no responden si no tienen una saturación como con una mujer con una tarjeta de crédito grande. Y bajar de donde se supone que esté la saturación de oxígeno a 95%, que en cualquier sitio 95% de cualquier cosa es bueno, aquí no. Y si se baja al 90%, es mucho peor. Me voy a explicar. Si yo estoy en el colegio, en el bachillerato, y yo saco 90 en el examen de historia, yo tengo muy buena nota. Si yo vendo salami y yo tengo 90% de la venta del salami de la capital, yo tengo una riqueza enorme entre las manos. Pero cuando hablamos de saturación de oxígeno, de oxigenación del cuerpo, eso de 90 hacia abajo, comienza uno a entrar en grandes problemas. De 90% hacia abajo, comienza uno a entrar en grandes problemas. Y eso es lo que sucede cuando ese paciente deja de respirar, que la saturación de oxígeno va bajando prontamente. Y entonces un gesto de mantenerse alerta y por un bombeo de una hormona que se llama cortisol, entre otras cosas, el paciente hace... Y con eso, movimiento inspiratorio brusco, vuelve y oxigena y cae durmiendo. Pero eso hace que el cerebro se despierte. Y entonces ese paciente no duerme, que fue por donde comenzamos la conversación. Hace interrupciones en el sueño y en consecuencia amanece sin descansar. Vamos a ver cómo es la cosa. 3 por 8, 24. Si yo duermo 8 horas, yo duermo la tercera parte de mi vida. Por la naturaleza, eso es lo que me indica. La gente dice: yo duermo menos. Bueno, uno duerme 5 horas, otro duerme 11 horas, pero en general el promedio son 8 horas. Ahora mira el resto de las cosas que uno hace como humano. Si yo me lleno ese puño de arroz y me lo como,
eso me da para vivir un día. Si yo cojo una botella esa de para tener agua fría y me bebo un litro y medio de agua, yo puedo volar un día entero con una hidratación adecuada. Si yo hago pipí, que no me lleva un minuto hacer pipí, yo hice pipí para el día entero. Hacer pupú es más fácil, plop, 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 y se acabó. Con 10 minutos de sexo, todo el mundo tiene. Fíjate tú que estamos hablando de segundos y de minutos, y lo único que necesita de horas, 8 horas, de lo que uno hace todos los días, es el sueño. El sueño es sumamente importante. Claro. Y la fase del sueño, toda la fase que tiene el sueño. Y soñar también es importante. Sí, siempre que no sea con una cosa mala, ojalá uno soñase con el premio. No tener pesadillas, soñar. Doctor, dicho usted esto, ¿la persona que ronca debe evaluarse? Dicho usted esta sí, explicación. Roncar no es anormal. 51-56% de las personas del mundo, hombres y mujeres, roncan. Lo que es anormal es esto. Esa pausa, quedarse sin respirar. Ese es un ronquido que hay que estudiar. Porque ese es el paciente que se queja de que amanece con dolor de cabeza. Y claro que amanece con dolor de cabeza porque el cerebro se inflama, está bajo condiciones de estrés. Ese paciente amanece sin descansar. Ese paciente tiene sueño de día, se duerme manejando el carro, se duerme en el trabajo y lo botan del trabajo porque creen que es un haragán y resulta que es enfermo que está. Claro. Ese paciente pierde la memoria, ese paciente pierde la concentración para resolver problemas. Ese paciente hay que estudiarlo. Doctor, y en las personas que sufren de insomnio, que consumen magnesio, ¿el magnesio ayuda para dormir? Dicen que sí, pero yo no soy médico de insomnio. Los médicos de insomnio son los neurólogos y los psiquiatras. Pero sí ayuda el magnesio. Pero el que tiene insomnio tiene que buscar cuál es la causa. O le debe al banco y no sabe cómo pagarlo, o a lo mejor tiene 2 casas al mismo tiempo y no sabe cómo se va a repartir. El que tiene insomnio tiene un motivo real para tener insomnio. Generalmente es algo que me preocupa, que se me ha salido del control. Exactamente. Que me ha quitado el sueño. Sí, así mismo, es una expresión popular. Que me ha válida, quitado el sueño. Me ha quitado el sueño. Doctor, usted ha dicho que no todo el que ronca tiene apnea del sueño. Ahora le pregunto yo, ¿se puede tener apnea del sueño sin roncar? También. Eso es muy importante porque entonces el otro no sabe, el cónyuge no sabe si... Pero generalmente, casi la totalidad de los pacientes con apnea, el que hace el diagnóstico es el que duerme al lado de uno. Exactamente. En ese caso, la esposa, que a veces abandona la habitación. A veces abandona la habitación, sí. Y es una causa de problemas conyugales. Sí, claro. Eso hay que tenerlo en cuenta, porque es que la mujer, entonces, si el hombre es el que ronca, la mujer está al lado, y la mujer no sabe que ese hombre está enfermo, que él no está haciendo eso a voluntad, pero ella sí sabe que se amanece de barata porque no duerme y se va de la habitación. Eso lo he visto yo en cantidad de veces. Le coge mala voluntad. Sí. Doctor, con respecto a eso, que decía el doctor, que hay gente que puede tener apnea y no ronca. La obesidad, las personas gorditas, ¿los delgados pueden hacer apnea del sueño? ¿Las personas delgadas? ¿O tiene que ser una condición el ser obeso para tener apnea? Los gordos tienen apnea de sueño con frecuencia. De hecho, una de las primeras cosas que uno hace cuando uno recibe un paciente, después que uno lo evalúa, uno le dice, mire, tigre, bájese 45 o 50 libras, que usted está demasiado gordo. Ahora, ¿cómo tú le dices a una modelo de ropa de Oscar de la Renta o de Versace que rebaje? Son palillos de dientes. Y esas tienen apnea de sueño también.
Exacto. Es por la forma del cuello. Así mismo como se ve el cuello por afuera, así mismo son las cosas por adentro. Y esos cuellos largos y elegantes también son de pacientes con apnea de sueño. Esas modelos tienen apnea de sueño todas. Igual que tienen apnea de sueño esos jugadores de fútbol norteamericanos que tienen el cuello de este tamaño, parecen un sémino. Y esa musculatura de alrededor de las vías respiratorias se colapsa, comprime la vía respiratoria y le causa problemas con la respiración. ¿Y los niños pueden sufrir de esta condición, niños? Sí, y con mucha frecuencia, generalmente con problemas de amígdala más grandes de la cuenta, y demás. Las adenoides, todo eso. Y la adenoides también. Problemas de vías respiratorias altas. Yo siempre veo cuando voy de viaje, que me ha tocado visitar familiares, que muchos de ellos duermen con una máscara puesta para dormir. Ya eso es como tan común allá en Estados Unidos, que ellos andan con su máquina para dormir. ¿Esta es una forma de corregir esta situación, doctor? Sí, hay cosas que no se curan. Si yo estoy sobrepeso y esa es mi causa de tener apnea de sueño, yo rebajo 50 libras y se acabó el problema. Pero cuando el problema de las estructuras anatómicas de ese paciente, habría que cortarle la cabeza por aquí con todo el cuello y ponerle una cabeza y un cuello nuevo, porque el problema es un problema estructural. Hay enfermedades que no se curan. Mira, a los 15 años me pusieron a mí esto. Yo estaba quechando un día con Juan Carlos en un juego en el colegio, y el pitcher me estaba tirando la pelota y yo no la veía cuando venía. Entonces me pusieron estos lentes a los 15 años. Yo tengo 65, tengo 50 años con lentes. Hay enfermedades que no se curan, que se tratan, y la forma de tratar la apnea de sueño es con esa máquina. No existe otra hasta el día de hoy. Una máquina que es una leva, porque nadie está hecho para dormir con una mascarilla. Pero desde que el paciente trata eso y se ve cómo amanece, pero no un año después, al otro día dice, no, pero esto es otra vida que yo tengo, porque es que fue que se oxigenó bien durante toda la noche con ese compresor. Y no se despierta. No se despierta. Al revés, ahí es que duerme profundamente porque no hace cesaciones de la cese en la respiración. Traigo a colación el aparatito ese que se llama CPAP. Tú me corregirás. CPAP. El CPAP, porque cuando se moría la gente asociaba, o sea, el pueblo asociaba la intubación cuando el COVID con el fallecimiento de ese paciente. Y a muchos pacientes lo que hacían era que le ponían un CPAP en vez de intubarlo. Tú viviste eso, ¿verdad? Sí, eso ayudaba bastante. Eso es una respiración externa. El CPAP es se inventó el CPAP. El CPAP se inventó para pacientes en cuidado intensivo. Y de ahí salió y se usa ahora en pacientes en la casa. Antes yo me recuerdo que en el consultorio de mi papá, el que nebulizaba era yo. 16, 17 años yo tenía, y había unos nebulizadores. Gigante. No había más nebulizadores en la República Dominicana. Ahora en cualquier farmacia Los Hidalgo, en cualquier farmacia Carol, uno encuentra un nebulizador y se lo lleva para la casa. Los tiempos cambian. Hasta portátil, chiquito. Sí, así es. Hay unos nebulizadores ultrasónicos que nebulizan con micropartículas. Sí. Que el medicamento llega bueno, no hasta el alvéolo, porque es muy pequeño. Hasta donde tiene que llegar, donde se llama pulmón profundo. Esos nebulizadores tienen un sistema Venturi, que es un sistema jet, como la de la turbina de los jets, aviones, que uno ve, que cuando acciona, microniza el líquido, y esas goticas de 1, 2, 4, hasta 5 micras de diámetro llegan a los bronquiolos terminales, hasta el fondo del pulmón. Eso ha eliminado las emergencias por asma. Yo me recuerdo que yo era estudiante de medicina y era un ratón de hospital, y entonces atendíamos pacientes que venían por asma. Ahora los pacientes niños, por ejemplo, o los adultos, no llegan a emergencia por asma, se dan una nebulización en su casa y se acabó. Sí.
La verdad que la nebulización y el CPAP ha cambiado Así es. la historia de la apnea del sueño y del asma. Así es. Hay personas, y yo llegué a ver cuando me estaba formando, gente que iban diario a nebulizarse, ya era como un estilo de vida. Si no se iban a nebulizar, no iban al trabajo. Ya eso ha disminuido bastante. Ya la gente tiene sus bombitas en su cartera y en sus cosas, y ante cualquier eventualidad se nebulizan. Yo llegué, cuando comenzaban las nebulizaciones, yo llegué a nebulizar, por orden de mi papá, pacientes con vodka. Eso era lo que se utilizaba para nebulizar. No habían tantos beta estimulantes como hay ahora, y no eran específicos tampoco. Y se nebulizaba con alcohol, con vodka. En vez de ponerle una ampolla de salbutamol al nebulizador, se le ponía una medida de vodka. Y los pacientes salían ahí sin la crisis de asma, pero salían borrachos también. Los pulmones son dos órganos que son, si uno lo junta y lo abre, son del tamaño de una cancha de tenis. Imagínense ustedes aquella superficie de ese tamaño absorbiendo alcohol. Salían borrachos. Yo me recuerdo el primer paciente que yo nebulicé con vodka, que había sido general de la época de Trujillo, que cuando salió de la oficina, iba a coger el ascensor, no podía, se cayó 2 veces de la borrachera que llevaba. Sí. Alexander, ¿y cómo se hace el diagnóstico? ¿El paciente tiene que ir a un centro especial, dormir en un centro especial? ¿Se le conecta un encefalograma? ¿Se le conecta ¿Cómo es el proceso del diagnóstico de la apnea del sueño? El diagnóstico de apnea de sueño lo hace el acompañante de sueño. Cuando se queja de que el marido deja de respirar por la noche, ya el diagnóstico está hecho. Las mujeres no roncan. Las mujeres roncan, a veces al revés, a veces roncan los dos también. Sí. Pero hasta hace poco, hasta el comienzo de la pandemia, se hacían los estudios de sueño en laboratorios de sueño. Nosotros tenemos un laboratorio de sueño hace muchísimo tiempo. Pero con el sueño los norteamericanos normatizaron de que se podían hacer estudios en la casa. ¿Por qué? Porque cuando vino COVID, esos estudios en los centros de sueño norteamericanos se hacen con los pacientes uno al lado de otro en camas. Y entonces era peor que se contagiaran con COVID el paciente que estaba al lado de otro en una sala común para 10 pacientes que se hicieran eso en la casa. Y ahora se hacen en laboratorio de sueño, y si hay condiciones, nosotros hacemos varios pacientes a la semana, ambulatorio. El paciente viene, tú lo evalúas, lo revisas, le ves las cosas como son, y hay unos aparaticos que son de este tamaño, y ese aparato va aquí con una cinta velcro que te arregla, y va un alambrito aquí, va otro aquí, se va una cajita de plástico, el paciente se lo pone en la casa y viene de allá para acá con un estudio de sueño exquisito que alcanza para hacer lo que uno quiera con ese paciente. Eso está muy bien. Y es lo que vemos en pantalla. Un CPAP, eso no es la mascarilla, ¿no? No, ese es un equipo de sueño para hacer una polisonografía domiciliaria. Ahí está la cinta de velcro que va aquí. En el pecho. Al extremo de la derecha tiene una bisagra que permite averiguar cómo se mueve el sueño. Tiene un sensor de posición, te dice si el paciente está de lado, boca arriba, boca abajo, o del otro lado. Consigue la oxigenación, consigue la frecuencia cardíaca, consigue el pulso, consigue lo que tú necesitas. Ya no tiene un electroencefalograma. Hay pacientes que hay que hacer el electroencefalograma, entonces esos pacientes tienen que ir obligatoriamente al laboratorio de sueño. Exactamente. Eso no se puede hacer domiciliariamente. Los pacientes que tienen epilepsia, los pacientes que tienen historia de problemas neurológicos, traumatismo, eso va al laboratorio de sueño. Por eso es importante tener las dos cosas: tener el laboratorio de sueño para los pacientes específicos y tener los monitores para los pacientes, los polisonógrafos móviles, tenerlos en la oficina, porque eso facilita mucho las cosas para el paciente, sobre todo. Evidentemente. Eso es importante. 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 Eso es importante.
Y son muy costosos esos equipos de mantenimiento del CPAP, son bastante asequibles. Está cubierto por los seguros también, tanto el estudio como el aparatito de tratamiento. Hay algunos seguros que cubren, hay otros que no cubren, dependiendo de la póliza que tenga el paciente y demás. Igual que los carros. Hay carros que tienen seguro de ley y hay otros que tienen seguro full. Okay. Entiendo perfectamente. Tú siempre con esa capacidad de explicar las cosas. Bueno, esa es la verdad del capitalismo. Sí. Bueno, Alexander, doctor Joubert, Alexander Joubert Webb, médico neumólogo, hijo de un gran maestro también que fue profesor de nosotros. Tuvimos la dicha y el privilegio de tenerlo como amigo y como profesor, el doctor don José Joubert Moya. Y a Alexander le damos las gracias por haber estado aquí y nada, el tiempo es muy limitado. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias. Y gracias a ustedes, queridos amigos, por habernos acompañado un domingo más en Medicina de Cuerpo y Alma, aquí en Cinevisión, Canal 19. Nos vemos el próximo domingo.